Son politicón. El verdadero creyente. El espionaje más costoso para detectar no es el que se compra. Es el que se convence. Hay una categoría de amenaza frente a la que determinados mecanismos tradicionales de detección funcionan con menor eficacia. No el espía que vende secretos por dinero, ese deja rastro financiero, acumula bienes, cambia de comportamiento. Sino el que opera por convicción. El que no recibe pagos extraordinarios, no abre cuentas en el extranjero, no cancela deudas de golpe. El que simplemente cree que está del lado correcto de la historia y actúa en consecuencia durante 20, 30, 50 años. Ese agente elimina una de las huellas clásicas de la contrainteligencia, la financiera. Y Cuba ha recurrido durante décadas a este tipo de reclutamiento de forma documentada. La distinción importa porque define una vulnerabilidad específica. Muchos sistemas de contrainteligencia están especialmente preparados para detectar indicadores financieros, coerción o cambios abruptos de comportamiento. Cuba explotó una vulnerabilidad distinta, activos cuya principal motivación era ideológica. La Dirección de Inteligencia, estructurada en 1961 bajo tutoría del KGB y clasificada por exjefes de contrainteligencia de la CIA como uno de los servicios más efectivos de la historia moderna, identificó tempranamente que la convicción ideológica tiene una ventaja operativa que el dinero no puede comprar, no deja el mismo tipo de rastro. El mecanismo es el cultivo de largo plazo. No es reclutamiento en el sentido convencional. Es una secuencia deliberada que puede extenderse décadas antes de que el activo ocupe la posición para la que fue preparado. La DIA identificaba candidatos en universidades de élite, Columbia, Johns Hopkins, Harvard, Georgetown, durante su etapa de mayor impresionabilidad ideológica. Les instruía para abandonar el activismo público, eliminar cualquier retórica de izquierda y construir la apariencia de un profesional moderado, incluso conservador, con expediente impoluto. Luego esperaba. El activo ingresaba al servicio civil, al Departamento de Estado, al Pentágono, a las agencias de inteligencia. Ascendía. Ganaba acceso. Y cuando finalmente ocupaba la posición que hacía que décadas de inversión tuvieran sentido, el daño era proporcional al tiempo invertido en construirlo. Los casos documentados no son anomalías. Son demostraciones del mecanismo. Víctor Manuel Rocha estudió en Yale, Harvard y Georgetown. El Departamento de Justicia confirmó que inició su relación clandestina con Cuba en 1973 y la mantuvo durante los 50 años siguientes. Durante ese tiempo construyó la apariencia de un diplomático de carrera, director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Clinton, subjefe de la sección de intereses en La Habana, embajador de Estados Unidos en Bolivia. En grabaciones del FBI, obtenidas durante una operación encubierta antes de su arresto en diciembre de 2023. Confesó que su prioridad durante medio siglo había sido reducir la capacidad de Washington para intervenir contra el régimen cubano. 50 años. Un solo agente. Acceso directo a la política exterior hemisférica de la potencia más importante del mundo. Ana Belén Montes es el caso que mejor demuestra la dimensión más profunda del daño. El FBI documenta que fue reclutada en 1984 por afinidad ideológica, no mediante coerción ni pago. Su motivación era explícitamente doctrinaria y no recibió remuneración por entregar inteligencia, salvo reembolsos operativos mínimos. Ingresó a la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono y se convirtió en su analista principal sobre Cuba. En 1998 redactó el informe oficial que concluía que Cuba no representaba una amenaza militar para Estados Unidos. Reveló la identidad de al menos 4 agentes encubiertos estadounidenses. Según Scott Carmichael, quien encabezó la investigación de la DIA, comprometió información sobre la instalación estadounidense de El Paraíso en El Salvador antes del ataque del FMLN de 1987 que causó la muerte del sargento Gregory Fronius. Superó múltiples pruebas de detector de mentiras. Operó 17 años. Walter Kendall Mears y su esposa Gwendolyn fueron evaluados durante un viaje a La Habana en 1978 y reclutados en 1979. El Departamento de Justicia documenta que la inteligencia cubana les instruyó para que Kendall buscara empleo en el Departamento de Estado o la CIA con el propósito de obtener acceso a información clasificada. Durante 30 años transmitió miles de documentos mediante radio de onda corta e intercambios clandestinos. En 1995 se reunió en secreto durante 4 horas en Cuba con Fidel Castro. Fue detenido en 2009. 3 perfiles. Décadas de penetración.
Tres instituciones distintas en el corazón del Estado más poderoso del mundo. Lo que los une no es el dinero. En los tres casos, la motivación documentada fue ideológica. Lo que los hace metodológicamente significativos es que ninguno activó los sistemas de alerta diseñados para detectar espías mercenarios. Sin huella financiera anómala, sin cambios de comportamiento discernibles, sin la fricción que produce alguien que actúa contra sus propias convicciones. Operaban con la fluidez de quien cree que está haciendo lo correcto. La red Avispa, desmantelada en 1998 en el sur de Florida y confirmada por el Departamento de Justicia como una operación de la Dirección de Inteligencia cubana, agregó una dimensión operacional al mismo modelo. Su comandante desplegó agentes con doble propósito, infiltrar instalaciones militares y monitorear grupos de exiliados. Dos de sus integrantes penetraron la organización humanitaria Hermanos al Rescate y transmitieron información detallada sobre sus vuelos. El Departamento de Justicia señaló en 2026 que esa información fue utilizada en la planificación del derribo del 24 de febrero de 1996. Cuando cazas cubanos derribaron 2 avionetas civiles en aguas internacionales, matando a 4 personas. La inteligencia que hizo posible ese ataque no fue obtenida mediante tecnología. Fue obtenida mediante personas que habían ganado la confianza de su entorno durante el tiempo suficiente para que nadie cuestionara su presencia. Pero el daño más difícil de medir no está en la información extraída. Está en algo más preciso. Cuando la principal analista sobre Cuba dentro de la inteligencia de defensa contribuye a moldear la evaluación oficial de la amenaza. El espionaje ya no consiste solamente en extraer información del sistema. Consiste en influir sobre la información que el propio sistema produce. No es robar inteligencia. Es producir, con las herramientas y el sello de la institución adversaria, la inteligencia que el adversario necesita. Si el artículo I demostró que Cuba proyecta poder sin recursos económicos y el artículo 2 demostró que una doctrina puede sobrevivir a su propia derrota, este tercer nivel es el más perturbador. Un sistema puede cultivar individuos durante décadas, colocarlos en el centro de las instituciones adversarias y hacer que esas instituciones produzcan, con sus propias herramientas y en su propio nombre, las conclusiones que el adversario necesita. Queda entonces una pregunta que no puede responderse con historia: si ese es el mecanismo, ¿qué capacidad de contrainteligencia necesita un Estado que pretende seguir siendo soberano? La entrega final examina esa pregunta desde Guatemala.